Hola y bienvenido a 20 minutos con Jesús. Tómate un momento para reducir la velocidad. Deja que tus hombros se relajen. Deja que tu corazón se asiente justo donde estás. No necesitas ser fuerte ahora mismo. No necesitas explicar cómo te sientes. Este es un lugar seguro para descansar delante de Dios. Vamos a empezar. Hay días en que el cansancio que sientes no es físico. Tu cuerpo puede funcionar, tu rutina puede continuar, pero algo en tu interior se siente pesado. Tus oraciones se sienten más silenciosas, tu motivación se siente menor, tu alegría se siente distante. Esto es cansancio espiritual. Y es más común de lo que admitimos. El cansancio espiritual no significa que hayas perdido la fe. Significa que has llevado la fe durante mucho tiempo. Muchos creyentes se cansan no porque hayan dejado de confiar en Dios, sino porque han confiado en Él durante largos periodos de incertidumbre, espera y tensión emocional. La fe no ha desaparecido, sino que se ha expandido. El cansancio espiritual a menudo se presenta de forma silenciosa. Todavía rezáis, pero con menos energía. Todavía crees, pero sin entusiasmo. Aún tienes esperanza, pero con cautela. Este tipo de cansancio puede hacerte cuestionarte. Quizás te preguntes si algo anda mal contigo, si te estás debilitando espiritualmente o si tu fe se está desvaneciendo. Pero el cansancio no es un fracaso. Es una señal de que tu alma necesita renovación, no corrección. Dios entiende la fatiga espiritual. Él sabe cuánto tiempo has estado esperando. Él sabe cuántas oraciones en silencio has hecho. Él sabe cuántas veces elegiste la fe cuando te parecía difícil. El cansancio espiritual suele seguir a épocas de perseverancia. Tras aguantar tanto tiempo, el corazón se aquieta, no se rebela, solo se cansa. Y Dios no responde a este cansancio con decepción. Lo responde con compasión. Muchas personas sienten la presión de mantenerse fuertes espiritualmente en todo momento. Creen que la fe debe ser siempre enérgica, esperanzadora y segura. Pero la fe verdadera se mueve a través de las estaciones. Hay momentos de pasión y momentos de perseverancia. Ambos son sagrados. La fe cansada sigue siendo fe. Dios no se retira cuando el entusiasmo se desvanece. Él no se distancia cuando siente que sus fuerzas bajan. Él se acerca. El cansancio espiritual también puede provenir de intentar llevar cargas que nunca debieron llevarse en solitario. Cuando la responsabilidad reemplaza la confianza, la fatiga se instala. Cuando las expectativas se acumulan, el alma se vuelve pesada. Dios nunca te pidió que te sustentaras espiritualmente solo con esfuerzo. La fuerza nunca debió surgir del esfuerzo. Viene de la presencia, viene del descanso, viene de estar sostenido. Al comienzo de una nueva etapa, el cansancio espiritual suele hacerse más evidente. Tras un largo periodo de espera o incertidumbre, el alma necesita renovación, no más disciplina, no más presión, sino una suave restauración. Dios invita al alma cansada a descansar sin culpa. Descansar no es renunciar, se está reponiendo. Si hoy te sientes espiritualmente cansado, no estás solo y no estás fallando.
Eres humano y Dios sabe exactamente cómo encontrarte en este momento. Él no te exige fuerza, te la ofrece. Al continuar este episodio, permítete reconocer tu cansancio con honestidad. No necesitas ocultarlo ni justificarlo. Dios te encuentra aquí, no para presionarte más, sino para renovarte con suavidad. El cansancio espiritual rara vez surge de un solo momento, se acumula con el tiempo. Se forma silenciosamente mientras el alma carga con un peso más largo de lo esperado. La fe permanece presente, pero la energía disminuye. La confianza persiste, pero la fuerza se siente débil. Comprender por qué sucede esto ayuda al corazón a liberar la culpa y a recibir renovación. Una de las principales causas del cansancio espiritual es la espera prolongada. La espera estira la fe. Esperar requiere resistencia. Esperar exige una paciencia que no se repone fácilmente. Cuando la espera se prolonga más de lo previsto, el alma se cansa. No porque deje de creer, sino porque creer ha requerido un esfuerzo continuo sin alivio visible. Dios no ignora este cansancio. Él comprende el costo de la espera. Otra causa del cansancio espiritual es la sobrecarga emocional. Cargar emociones sin resolver durante largos periodos agota la fuerza espiritual. La decepción, la incertidumbre y las preguntas sin respuesta agotan silenciosamente el alma. Incluso cuando no se expresan estas emociones, siguen pesando. Con el tiempo, el corazón se fatiga por guardar demasiado en su interior. El cansancio espiritual también proviene de no comprender la fuerza. Muchos creyentes creen que la fortaleza significa ser siempre resiliente, tener esperanza y estabilidad emocional. Cuando aparece el cansancio, asumen que algo anda mal. Pero la fortaleza no es la ausencia de cansancio. La verdadera fortaleza es seguir confiando en Dios incluso cuando la energía se siente baja. Dios no mide la fe por el entusiasmo. Él lo mide por la fidelidad. Intentar mantener la intensidad espiritual sin descanso conduce al agotamiento. La fe se vuelve impulsada por el esfuerzo en lugar de centrarse en las relaciones. Cuando se busca la fuerza solo mediante la disciplina, el agotamiento es la consecuencia. Dios nunca quiso que la fe se sustentara con el esfuerzo constante. Otra fuente de cansancio espiritual es cargar con responsabilidades que Dios nunca nos asignó. El alma se cansa cuando intenta controlar los resultados, gestionar las decisiones de los demás o anticipar el futuro. Estas cargas silenciosamente agotan la fuerza. Dios invita al corazón a liberar lo que no le pertenece. La fuerza regresa cuando la rendición reemplaza el control. El cansancio espiritual también aumenta cuando se descuida el descanso. El descanso no es opcional en la vida espiritual, es esencial. Sin descanso, incluso la fe sana se ve forzada. La oración se vuelve rutinaria. La escritura se siente distante. La alegría se siente apagada. Dios diseñó el alma para que recibiera fuerza mediante ritmos de descanso, reflexión y renovación. Dios no critica el cansancio, Él responde con compasión. A lo largo de las Escrituras, Dios constantemente ofrece descanso a las personas cansadas, no reprensión.
Las invita a hacer una pausa, a acercarse y a recibir lo que no pueden producir por sí mismas. El cansancio espiritual no es motivo de vergüenza. Es una señal de que necesitan renovación. Entender esto lo cambia todo. En lugar de empujar con más fuerza, el corazón aprende a recibir. En lugar de sentirse culpable, el alma se vuelve honesta. En lugar de esforzarse, la fe comienza a descansar. La fuerza de Dios no reemplaza nuestra humanidad, nos acompaña en ella. Él no espera una resistencia infinita sin renovación. Él sabe cuándo el alma está cansada y sabe exactamente cómo restaurarla. Si experimentas cansancio espiritual, no significa que tu fe sea débil. Significa que tu fe ha estado cargando con un peso. Dios ve ese peso y está listo para fortalecerte, no exigiendo más, sino dándote lo que necesitas. A medida que continuamos, permite que esta comprensión se asiente en tu corazón. No estás fallando espiritualmente, estás siendo invitado a la renovación. La fuerza espiritual no se restaura como el mundo restaura la energía. Dios no apresura la renovación, no exige rendimiento de un alma cansada. Restaura la fuerza con gentileza, paciencia y empatía. Cuando el corazón está espiritualmente cansado, la primera respuesta de Dios no es la corrección, sino el cuidado. Dios restaura la fuerza al permitir primero el descanso para ser honesto. Muchos creyentes nunca recuperan del todo las fuerzas porque nunca se permiten admitir su cansancio. Siguen orando, sirviendo y creyendo, ignorando su agotamiento. Pero Dios nos sana lo que nos negamos a reconocer. La fuerza empieza a regresar cuando el corazón deja de fingir y se sincera en la presencia de Dios. Dios invita al alma cansada a dejar de esforzarse. Esforzarse agota las fuerzas. Al recibirlo, lo restaura. En épocas de fatiga espiritual, Dios suele aliviar la presión antes de otorgar poder. Él calma las expectativas, suaviza las exigencias, permite que el alma descanse sin culpa. Esto no es debilidad, sino sabiduría. La renovación no puede ocurrir donde hay presión constante para actuar. Dios también restaura la fuerza al reconectar el corazón con su presencia, no con la actividad. Cuando el alma está cansada, las disciplinas espirituales pueden empezar a resultar pesadas. La oración se convierte en esfuerzo. La escritura se siente distante. La adoración se siente apagada. Dios lo comprende. No se retira porque la devoción se sienta débil. Se acerca. La fuerza se restaura a través de la presencia, no de la productividad. Dios encuentra al alma cansada en la quietud, en momentos de silencio, en oraciones sencillas que no requieren elocuencia. A veces, la fuerza regresa no mediante largas oraciones, sino al sentarse en silencio con Dios, permitiéndole estar cerca sin expectativas. Dios restaura la fuerza recordándole al corazón que no está solo. El cansancio espiritual suele venir acompañado del aislamiento. Incluso rodeado de gente, el corazón se siente solo en su carga. Dios contrarresta esto acercándose de maneras que tranquilizan sin abrumar. Su presencia se vuelve firme en lugar de dramática. No puedes cargar con esto tú solo. Esta seguridad fortalece el alma más que cualquier respuesta.
Dios también restaura la fuerza sanando las heridas emocionales que se encuentran debajo de la fatiga. El cansancio espiritual rara vez se debe solo a estar ocupado. A menudo se relaciona con la decepción, las oraciones sin respuesta y la incertidumbre prolongada. Estas experiencias, con el tiempo, nos quitan la fuerza silenciosamente. Dios alivia la fatiga tocando estos puntos más profundos. Él cura la desilusión con suavidad. Él restaura la esperanza gradualmente. Él reconstruye la confianza con paciencia. Este proceso de sanación es lento porque es profundo. Dios no apresura la reparación del corazón. Él sabe que el ánimo superficial no puede sostener la fortaleza a largo plazo. Dios restaura la fuerza enseñando al corazón cómo recibir en lugar de producir. Muchos creyentes están acostumbrados a generar fe, elegirla, activarla, mantenerse firmes en ella. Si bien esto es necesario, se vuelve agotador cuando nunca se detiene. Dios enseña al alma cansada cómo recuperar la fe, cómo dejar que la confianza fluya en lugar de forzarla. Recibir fuerza requiere humildad, requiere admitir la necesidad, requiere liberar el control, requiere permitir que Dios sea suficiente. La fuerza de Dios no se da a quienes demuestran ser fuertes, se da a quienes reconocen estar cansados. Dios también restaura la fuerza restableciendo las expectativas. El alma cansada suele esperar una renovación instantánea. Cuando esto no sucede, el desánimo aumenta. Dios enseña al corazón a aceptar la restauración gradual. La fuerza regresa poco a poco, capa por capa. Esto protege al alma del agotamiento y la decepción. La renovación no es un acontecimiento, es un proceso. La fuerza de Dios crece silenciosamente. Un día la oración se siente un poco más fácil. Otro día la paz dura un poco más. Otro día la esperanza se siente un poco más ligera. Estos son signos de restauración. Dios restaura la fuerza anclando el alma en la verdad en lugar de en la emoción. Los sentimientos fluctúan, especialmente cuando hay fatiga. Dios enseña al corazón a confiar en la verdad incluso cuando las emociones son inconsistentes. Esto estabiliza la fuerza. El alma aprende que no necesita sentirse fuerte para fortalecerse. La fe continúa incluso cuando los sentimientos están en calma. La fuerza de Dios no es ruidosa, es sustentante. Si estás espiritualmente cansado, Dios no se decepciona de ti. Él está atento. Ve cuánto tiempo has resistido. Sabe cuánta fe se te ha exigido. Y te está restaurando, no presionándote más, sino acercándote más. La fuerza espiritual regresa cuando se le permite al alma descansar, sanar y recibir. No es necesario apresurar este proceso, no es necesario forzar la renovación, no es necesario demostrar resistencia. Dios es gentil con los corazones cansados, y al permanecer cerca de Él, recuperarás la fuerza, no de golpe, sino la suficiente para cada día, la suficiente para continuar, la suficiente para confiar, la suficiente para seguir adelante, renovado en silencio por su presencia. Dios, venimos ante ti tal como estamos, cansados, honestos y necesitados de renovación. Tú ves el cansancio que llevamos, incluso cuando nos cuesta identificarlo.
¿Sabes cuánto tiempo hemos aguantado? ¿Cuántas veces elegimos la fe cuando nos parecía difícil? Y cómo el agotamiento se instaló silenciosamente en nuestras almas. Nada de nuestro cansancio te es oculto. Confesamos que a veces nos sentimos débiles e inseguros. Nos preguntamos por qué nos faltan fuerzas y por qué la alegría se siente distante. Perdónanos por creer que el cansancio es sinónimo de fracaso. Ayúdanos a comprender que nuestra necesidad de descanso no es un defecto, sino una invitación a acercarnos a ti. Dios, restáuranos gentilmente. Restaurar la fuerza allí donde la resistencia se ha visto forzada a alcanzar su límite. Restaurar la paz donde la ansiedad ha tomado su lugar. Restaurar la esperanza donde el desánimo ha crecido silenciosamente. Liberamos la presión de ser fuertes todo el tiempo. Dejamos de lado la expectativa de que la fe siempre debe ser enérgica y segura. Enséñanos a confiar en que nos encuentras no solo en nuestra fuerza, sino también en nuestra debilidad. Dios, infunde nueva vida en nuestros corazones cansados. Silenciar el ruido dentro de nosotros. Calma la inquietud de nuestros pensamientos. Que tu presencia sea nuestro lugar de renovación. Sana el peso emocional que subyace a nuestra fatiga, las decepciones, las oraciones sin respuesta, las largas esperas. Toca los lugares que se han cansado de cargar con demasiadas cosas durante tanto tiempo. Recuérdanos que nunca debimos sostenernos solos. Enséñanos a recibir lo que no podemos producir. Cuando nuestras fuerzas se sientan bajas, recuérdanos que la tuya es suficiente. Cuando la motivación decaiga, recuérdanos que la fe no depende de los sentimientos. Cuando la esperanza se siente frágil, recuérdanos que tú eres fiel. Dios, restablece nuestro ritmo. Ayúdanos a caminar sin prisas, a descansar sin culpa y a confiar sin esfuerzo. Permite que la renovación llegue de forma natural al permanecer cerca de ti. Confiamos en que nos renuevas las fuerzas día a día, momento a momento, justo cuando las necesitamos. Ponemos nuestros corazones cansados en tus manos. Creemos en tu bondad, paciencia y atención. Gracias por encontrarnos en este lugar y por renovarnos de maneras que perduran. Amén. Que tus fuerzas se renueven poco a poco, que tu alma se sienta más ligera con cada paso y que puedas seguir caminando hacia adelante, confiando en que Dios te está restaurando, incluso ahora.